Cuando uno se asoma a la obra de Klimt, no se extraña de encontrarse frente a un panorama singularmente bello. Y nos cuesta trabajo poder entender que sus primeras obras originalmente fueran percibidas de una manera no muy buena por parte del público. Teníamos a Klimt ya en el proceso de hacer parte de lo que va a ser la secesión vienesa. Gustav no es un simple miembro de la secesión, es uno de sus personajes estructurantes. Así que lo que él haga va a marcar en buena medida el desarrollo del movimiento. Cuando empieza la secesión, uno de sus primeros proyectos fue una exposición centrada en torno a la figura de Beethoven. Mm, Uno de los miembros de la secesión, el escultor Max Klinger, había realizado esta escultura de Beethoven que estamos viendo nosotros. Y a los secesionistas les pareció que era completamente propicio tomar esta escultura para hacer en torno a ella toda una manifestación del arte tal como ellos la querían comprender, que era el arte como un elemento totalitario, es decir, no como un arte disgregado o separado uno de otro, sino todos todas las artes confluyendo. Y junto a la figura de Beethoven, ellos se propusieron también rendirle honor a otros, digamos, eh, a otros músicos que estaban, ¿no? Eh, Al lado de Beethoven en su propuesta y en su movimiento estético. Sabían que Beethoven era no cualquier figura en torno al arte, era una de las figuras más preeminentes, así lo habían marcado otros grandes músicos como eran Wagner y Liszt. Y entonces, además de la gran escultura, se propusieron hacer otras obras complementarias, entre ellas una gran máscara, que es la que estamos viendo, que traía a colación la imagen del rostro del compositor. Los artistas de la secesión veían en Beethoven la encarnación de un genio y y consideraban su obra, particularmente la novena sinfonía, como un símbolo de ese amor estético que era lo único que para ellos podía rescatar y salvar a la humanidad. Entonces, no es simplemente un tributo al altísimo desarrollo del arte musical, sino también un tributo a un arte y a un compositor que están orientados a una finalidad mucho más amplia que está relacionada con el traer a la humanidad hacia los dominios de la belleza y del bien. Para ese momento, Joseph Hoffman diseñó toda la parte interna de esta 14ª exposición. Utilizó hormigón a secas para lograr que el espacio fuera lo más neutro posible y para que con la intervención de los artistas, los espectadores lograran digamos, una sensación básicamente sinestésica. Inicialmente se pensó incluir en este espacio la música, esto era algo que no se hacía en ese entonces.
y iban a poner la cuarta parte de la novena sinfonía, interpretada por instrumentos de viento de latón y madera, y quien iba a dirigir esta intervención era ni más ni menos que de Gustav Mahler. Es decir, quien Mahler en ese momento estaba al frente de la Ópera de Viena. Klim eh, hace su aporte, y el aporte de Klim es una de las piezas de arte más significativas dentro de todo el curso de su trabajo, porque lo que Klimt va a realizar es un friso muy al estilo del friso del Partenón. Y él pensó originalmente que este friso lo iban a tener para el tiempo que durara la exposición, o sea, no lo consideró como una obra artística en sí misma con una finalidad de perdurar, sino lo consideró como elemento decorativo que pudiera ser retirado de la pared con facilidad en el momento en que así se lo considerara. Aquí estamos viendo partes del friso, ahora lo vamos a mirar, lo vamos a investigar, lo vamos a analizar, lo vamos a descubrir. Obviamente, a nadie se le iba a ocurrir eh, desmontar esa pieza de arte realizada por Klimt, pero solo hasta 1986 se la descubrió para que el público la pudiera observar. El friso de Beethoven está colmado de simbolismo. El friso es una elaboración del pintor en la que él capta todas las fuerzas que intervienen en la creación del músico, aquello contra lo que el músico se enfrenta, y plasma el sentido más profundo de la novena sinfonía, especialmente. Mm, es maravilloso, primero en términos estéticos, ya lo vamos a ver, o sea, es, es una cosa así proverbial, pero también es maravilloso porque nos deja ver el juicio de un gran genio del arte sobre otro, y la comprensión que tienen ya estamos entre los finales del 19, ya el principio del 20, fundamentalmente estamos a principios del 20, cómo se llega a pensar en la redención humana a través del arte. Curiosamente, el arte que usa Klimt para hacer esto será en su momento considerado decadente. La primera sección es la que estamos viendo nosotros. En esta primera sesión hay una elaboración del ansia de felicidad y el sufrimiento de la humanidad. Vemos los representantes de la humanidad como unos sujetos que están arrodillados, desnudos, con las cabezas gachas, extendiendo sus manos suplicantes hacia el músico, el gran músico que en ese momento está de espaldas a ellos. Y detrás de ellos hay otra mujer también desnuda, con las manos también en actitud de súplica, que hace alusión al anhelo de el género humano de obtener felicidad, de obtener el bien, que solo puede llegar a través de la belleza. Ya hay en esta obra varios de los elementos más propios de Klimt y de Klimt en su primer tiempo. En primer lugar, un anhelo por hacer unos cuerpos
profundamente humanos, desposeídos de todo tipo de belleza exuberante, más bien demacrados, ¿sí? Y por otro lado, nosotros vamos a observar muy claramente que aparece esta forma estética que va a ser propia de Klimt, de estos pequeños puntos que hacen como un fondo, como si fuera una llovizna, ¿sí? Una ornamentación complementaria. Frente a esta humanidad doliente, la figura del músico, que ahora la vamos a ver, el músico aparece en una armadura dorada, como un gran guerrero, como un nuevo rey Arturo, con una espada en su mano, o como un Wilfrido, si quisiéramos hacer la alusión a los mitos germanos. Tras él está la Victoria con una corona de laureles, ¿sí? Y otra figura femenina de la que vemos ese vestido que probablemente hace las veces de la dicha o de la gloria. Aquí vemos el friso completo. Detrás de esta mujer que está en pie, hay otra que vuela, ¿no? Sobre ella, acercándose, y cuyas manos se extienden hacia adelante, que es una especie de ondina con los ojos cerrados. Hay un elemento profundamente poético en esta elaboración de clip. Hay una forma de expresión estética que es muy profundo. Eh, Vemos entonces cómo Beethoven no es interpretado aquí como el músico, sino es interpretado fundamentalmente como el gran héroe. Para para el rostro de Beethoven, Klimt va a usar o va a seguir el modelo de Maglev. Es decir, va a tomar al gran músico contemporáneo para darle vida al genio de genios de la música. Esta forma decorativa de Klimt, este anhelo, este gusto de Klimt por las pequeñas formas, por las pequeñas piezas, es una manera de retomar elementos propios del mosaico antiguo, pero ya vamos a ver cómo los diseños de las ropas van a estar muy relacionadas con los de Emil Helle, Emil Frogge, su compañera y amante. Y aquí vemos la corona. ¿Qué hay ya allí que es extraordinario? O sea, yo siempre me lo pregunto, siempre me lo pregunto, me lo pregunto. Porque cuando te encuentras con un pintor que tiene como magia en su paleta, en en su construcción de la obra. La obra de Klimt es una obra muy equilibrada, es una obra de una gran armonía, es una obra interesante, porque Klimt no se limita a las pautas de lo bello, él hace una recreación propia, personal del modelo, pero Klimt no dice que tienes Klimt, o sea, ¿cómo alcanzas esto?
porque muchos pintores crean obras bellas, pero no logran comunicar esa belleza tan universalmente. Es muy difícil encontrar a alguien que diga no me gusta Clip. Generalmente todo el mundo dice me encanta. Y bueno, hay elementos que van a jugar. Uno de ellos, en buena parte de la obra de Klimt, hay mucho dorado y hay un condicionamiento histórico en nosotros, los seres humanos, para apreciar todo lo que es dorado y considerarlo como algo particularmente hermoso, llamativo, ¿sí? La armadura, sí, como les decía, la armadura que posiciona a Beethoven en una figura que puede ser la del propio, la que nosotros podemos encontrar perfectamente en Sigfrido, en Arturo. En ese caso, reproduce una armadura real, que es la armadura del archiduque Segismundo del Tirol, que en ese momento estaba expuesta en el Museo de Historia del Arte de Viena. O sea, mm, pone también de presente esta habilidad de Klimt para jugar con la contemporaneidad, ¿no? De su tiempo. Y Klimt va a decorar esa armadura usando clavos de tapicero en la armadura de vidrio, de color en la empuñadura de la espada. Klim nunca pierde por completo esa concepción de origen propio y de su familia, de venir de otra práctica artística que es simple y llanamente la orfebrería y no pierde la opción de usar estos recursos. Ahí ustedes pueden ver un elemento que Clint ya desarrolla, que después aparecerá enunciado de una manera diferente y se volverá absolutamente un desarrollo único y plástico, absoluto, novedoso, contestatario, más abierto, más extremo en Picasso, que será la parte del cubismo. Pero miren ustedes que Klimt juega profundamente con la descomposición de los principios propios de todo lo que supone la perspectiva y el manejo de la figura en el plano, ¿no? O sea, hace una figura frontal, otra figura tres cuartos, otra figura de perfil y logra un desarrollo muy interesante, muy bello. Además, porque Klimt se da el permiso de romper con ciertos horizontes al hacer el planteamiento estético, es decir, la estética no tiene que jugar exactamente con el principio de la realidad, puede alterarlo, porque al fin de cuentas lo que estamos viendo es una imagen que no pretende ser otra cosa más que una imagen. Y aquí eh, pone el casco a los pies del guerrero sabio y de nuevo vuelve a llamar un poco a la reflexión sobre cómo lo único que puede salvar a la humanidad es el afirmarse en la búsqueda de la felicidad a través del arte. Pero el querido guerrero tiene una misión. Tras de sí, la humanidad doliente, la humanidad anhelante, la humanidad deseosa. Sobre sí, el éxito, la gloria, la excelencia. Pero frente a sí, aquello a lo que debe enfrentarse. Debe enfrentarse a una serie de fuerzas hostiles que
le repelen y debe evitar una serie de tentaciones que lo circundan. Y en esas tentaciones están relacionadas fundamentalmente con los pecados capitales, con la lujuria, con la gula, con la pereza, con la avaricia, ¿no? Entonces vemos estas representaciones femeninas tremendamente eh, impresionantes. Los cuerpos son unos cuerpos que aparecen como más bien famélicos, no son cuerpos completamente llenos, pero estas imágenes no aparecen tampoco dibujadas en un tiempo o en un momento o en una edad en particular. Estas figuras hacen las veces de las tres górgonas, de las cuales la más terrible obviamente ha de ser Medusa. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a ser así? Siempre Medusa debe tener este lugar de honor en la representación y la vamos a distinguir inmediatamente porque nuestra querida Górgona va a aparecer ante nosotros con el cabello lleno de serpientes. Ella está allí para paralizar, ella está allí para intimidar. eh, Está allí entonces junto con sus hermanas que son Esteno y Euriale. Y ellas están dándole cara en primera instancia al compositor. Tiene como un joven Perseo que poder atravesar este cerco de terror, pero no es el único ser terrible que va a tener que enfrentar. Todavía le faltan más elementos amenazantes, porque sobre ellas está la enfermedad, está la locura y está la muerte. Las tres están allí, digamos, sobre estas tres górgonas. El compositor tendrá que poderse librar de ellas. En el caso de Beethoven, pues nosotros sabemos que el músico alemán, en efecto, tuvo que enfrentar particularmente a la enfermedad, a su sordera, ¿no? Y luego hay un elemento novedoso que es Tifoeus. Tifoeus no lo conozco yo en ninguna mitología, a no ser que fuera Tifón, pero no, es distinto. Es un ser mítico de una característica macabra, aparece como un gran simio, incapaz de ser sensible a la música, dispuesto a devorarlo todo, a destruirlo todo. Aparece entonces allí en medio de la escena. Y eh, al otro lado de Tifoeos, pues, ¿qué más que la lujuria, la codicia y la gula? O sea, la lujuria, la codicia y la gula. Todas tipologías femeninas. Es muy interesante porque la obra de Klim es una obra que se puede sondear profundamente en relación a la comprensión de la feminidad. Klim está muy inmerso en una serie de creencias, dentro de las cuales el femenino juega roles diversos. Esta feminidad va caminando, ¿no? Y en algunas oportunidades es dulce, es apasionante, pero el femenino de Klim no es la feminidad sumisa de la civilización occidental. Es una feminidad desbordada,
en un erotismo que los hombres no alcanzan a contener. Y hay unos elementos de eso femenino que se desbordan en lo que es la femme fatale. Klimt será uno de los grandes pintores de este fenómeno. Por otro lado, me gustaría volver con ustedes a un sinnúmero de elementos, que ya no son los elementos simbólicos, sino netamente estéticos. Como les decía, Klimt logra generar una pulsión de atracción muy fuerte en términos de la imagen. Juega magistralmente con el dibujo. Klimt es un gran dibujante, es un extraordinario dibujante. Su punto más fuerte, en buena medida, está en eso, en el manejo del dibujo y de la ornamentación. Como dibujante, Klimt es casi que una eh, reencarnación, una, ¿cómo lo diría? Una reactualización de lo que habían sido los iluminadores de la Edad Media. Es de la iluminación de la Edad Media de donde se desprende finalmente pintura de artistas como Zimbabue, perdón, que van a terminar en Giotto y después, bueno, terminarán llevando a pintores como Frangélico y Simone, y finalmente desencadenarán el movimiento del Renacimiento, porque hay una parte del trabajo de Klimt que es particularmente minuciosa, delicada, dispendiosa y está vinculada también con, con unos elementos importantes. Por ejemplo, el hecho de que él haya trabajado tanto tiempo en el Museo de Viena, el Museo de Arte Antiguo de Viena, que es uno de los más ricos del mundo, donde llegan obras egipcias. Cuando yo miro la forma decorativa que él pone, por ejemplo, sobre el tifeo, las serpientes doradas, ¿no? Que esas serpientes doradas, además, en todo la comprensión de lo que es la rama dorada, de toda la comprensión teosófica de la mitología antigua, de las diosas, de la prehistoria, de esos espíritus de la vida, muerte, vida, relacionados con las serpientes, esas formas sinuosas, todo eso le llama mucho la atención. Y él lo usa, ¿no? Lo usa proverbialmente, lo usa para los decorados. Y entonces algunas de las figuras eh, retrotraen formas o las de las sirenas. Y aquí, por ejemplo, esta imagen pelirroja que no podemos desprender por completo de las de Botticelli, o sea, esos cabellos absolutamente exuberantes, las formas que usa, todo eso le habla a el inconsciente, al inconsciente estético. Es que nosotros la no solamente hemos tenido una trayectoria en la historia del arte. La trayectoria en la historia del arte no solamente es un acumulativo de formas estéticas que se fueron renovando y se fueron trasladando unas en otras, se fueron transformando o generaron procesos de ruptura o de variación, sino que la estética ha estado profundamente vinculada justamente con esto, con el símbolo. El símbolo, nosotros somos animales simbólicos. Yo en eso le doy la razón a Cassirer. eh, Somos el animal simbólico, no tanto el animal racional como se planteó siempre en la filosofía, porque pienso que la comprensión racional no es exclusivamente humana. Yo.
Yo creo que en los animales hay unas formas de racionalidad. Muchas de ellas las explicamos como instintivas, pero podemos incorporar que en algunos mamíferos superiores y hoy en día cada vez más se pueden percibir ciertas maneras de racionalidad. Incluso quienes están explorando todo lo que es la física cuántica hoy en día hablan de algunos experimentos que son muy llamativos y sumamente interesantes y cuestionadores, donde hay momentos en que al afectar un electrón, o sea, o un átomo, al afectar un átomo eléctricamente, tiene que darse un cierto movimiento que llevaría a que el electrón se destruya. Y en ciertos momentos de estimulación el electrón simplemente no se mueve. O sea, unas cosas como un poco raras, pero, o por lo menos difíciles para algunas, para la comprensión, sobre todo para la mía. Pero lo que sí es cierto es que puede que haya otros animales que puedan tener cierta forma de racionalización, pero ningún otro animal usa símbolos como nosotros. Y el símbolo tiene una fuerza muy grande para el desarrollo del pensamiento. Mm, y el símbolo actúa no solamente sobre el nivel consciente, sino también el inconsciente. Es de carácter universal. eh, Nosotros lo interpretamos y, por ejemplo, los colores tienen afirmaciones simbólicas. Así, el dorado es la afirmación de la realeza del poder, de la vida, de la fuerza. El azul tiene la afirmación del infinito, de la pureza, de lo que fluye. Cuando nosotros encontramos obras pintadas con ciertos marcos de color, no solamente recibimos una estimulación visual, que está relacionada con la forma como el color se compone dentro de la obra. O sea, hay toda una serie de elementos que nosotros vimos hace mucho tiempo, deberíamos volver a ver. Vale la pena de pronto hacer, eh, hablarlo y consultarlo, hacer un parar y volver a mirar eso, o sea, cómo funciona la teoría del color. Y nos damos cuenta que hay colores que los colores funcionan por diferentes tipos de contrastes y esto hace que unos colores ganen o pierdan intensidad según dónde se los acompañe, cómo se los ubique dentro del espacio visual. Klim trabaja con una serie de elementos que yo no me atrevería a considerar se den única y exclusivamente por razones arbitrarias. Yo creo que Clint es un hombre que sabe un poco lo que está haciendo, por lo que a él le interesa, por lo que son sus sesiones hacia el espiritismo, el ocultismo y demás, y usa muchos de esos elementos, ¿no? Serpientes, formas sinuosas, muchas en dorado. Miren aquí, por ejemplo, esto es claramente un ala, y si es claramente un ala, es claramente un ala egipcia de la diosa buitre que tiene que ver con el paso al más allá. O sea, él usa muchos elementos. Es un trabajo muy interesante, muy juguetón también, tiene muchos elementos lúdicos. Miren, por ejemplo, aquí. Y luego vamos a ver cómo muchas de estas decoraciones de los que serían los vestidos van a estar en el trabajo de Emil Fluger, que va a ser su compañera, como les decía. Mm, lo más interesante, perdón, me sigo quedando aquí, es que en medio de todo este uso de estos simbolismos femeninos, Klimt nunca es misógino para nada. O sea, él usa los símbolos porque son los símbolos de la cultura, está fascinado con esa feminidad, pero no hay una visión negativa para las mujeres en Clean. Y esto se logra porque él las ubica tanto en un extremo como en el otro, ¿sí? Y ahora vamos a mirar cómo en la parte derecha
Está el ala azulada, que como les digo, es el ala propia de la diosa buitre, que es la Nebekhtet de los egipcios. Y en la parte de abajo, una inmensa serpiente, mírenla acá, como una gran pitón. Eh, todos los mitos sobre el principio y el fin del mundo, muchos de ellos juegan en torno a las serpientes. Es muy interesante. Hace, hace poquito estaba viendo en Netflix, hay una serie sobre la diosa de las serpientes. Incluso pensé y dije, "Ve, será chévere hacer algo sobre esa relación entre, entre lo que viene a ser la, digamos, la mujer, la serpiente, como un elemento que está todo el tiempo relacionado. La serie se llama Samaran y habla también de eso, de las serpientes. Bien, vamos a encontrar que eh, en medio digamos, de todo esto, digamos, a la derecha de la lujuria, está también esta figura, ¿no? Que hace las veces de una Danae con una lluvia de oro. eh, y allí, digamos, juega, ¿no? Él juega particularmente con estos elementos que también son muy propios de su construcción estética, donde no todo tiene que tener exactamente una justificación. S- Klimt no solamente nos gusta porque tiene estas formas arquetípicas que pueden llegar a nuestro inconsciente y nuestro inconsciente responde directamente a ellas. Klimt también y por su experiencia estética, porque es una aventura absolutamente placentera, él logra un equilibrio de la forma, el color, la textura, sino también porque es divertido. Porque en Klimt nosotros nos encontramos frente a una obra, es como la obra, sí, la obra del creador, que diría Nietzsche, la obra del niño, que destruye todo y lo recrea todo. Y además hace una correspondencia muy fuerte con todo lo que ha sido la cultura clásica, ¿no? Con todo lo que era la cultura greco-latina. Y bajo el ala, entonces vamos a ver una mujer. Esta mujer expresa un dolor punzante, aquí lo vemos en su manera de cogerse, digamos, de cogerse la cabeza. A veces parece más que una sola figura, como si fueran dos, eh, que se estuvieran allí abrazando y representan un profundo dolor. Eh, y es ese momento, digamos, como una humanidad desesperanzada, una humanidad perdida. Y a la parte alta de la esquina hay unas flotantes que son estas, ¿sí? Que están, digamos, todas ellas vueltas, perdidas, entregadas a ese placer propio de entregarse al arte, de la música. Eh, mucho de esto, como les digo, está vinculado con una intención muy clara de Klimt de hacer una narrativa de lo que debe ser la música en relación a la humanidad, toda una cosmovisión. No es ni siquiera una obra de arte, es una cosmovisión. Pero, como les digo, siempre
adornada por el goce estético, porque para Klein no se puede pensar el arte más allá de este placer que genera el disfrutar de él. O sea, el arte no es un arte por el arte solamente, pero tampoco es un arte sin el arte. No es un arte como el que van a proponer después los socialistas, un arte mensaje, no. Tiene que tener la capacidad de llegar hasta nosotros. Y finalmente, entonces, vamos a ver en esta última parte cómo se plasma el sentido propio de la sinfonía de Beethoven, cómo entran estos elementos que se pueden entender como eh, el pulso gentil, la grandiosidad del alegro vibrante con brío. Y allí lo encontramos, ¿sí? Esas geniflotantes nos señalan hacia dónde está el coro que entona ese himno a la alegría, esa oda a la alegría. Y en medio de esto vemos el preludio de su obra más famosa, El beso. Encontramos una pareja que está abrazada y unida. Pero volvamos a la Geni, todas están en esta disposición vertical, todas transmiten plenitud, parecen danzar, parecen levitar, pero en estas mujeres de Klim también, como en casi todas sus mujeres, en buena parte de sus mujeres, podemos entender o podemos vislumbrar una, una cierta actitud orgásmica, ¿sí? Están completamente perdidas, están en medio de una plenitud total, de un goce total, de una intimidad absoluta, ¿sí? Y vemos que el beso representa lo que en la Oda de Schiller, en la Oda de la Alegría, es este beso al mundo entero, ¿no? Y Klimt lo acompaña, como siempre, de toda una serie de elementos que para él son importantes. Por un lado, la luna, por el otro lado, el sol, y uno lo siente bastante en términos bastante alquímicos, lleno de rosas, ¿no? La confluencia de algo nuevo que se está gestando, que se está dando. Em, y aparece, ¿no? Como si se tratara de una fuente genuina llena de agua donde todo se funde en el amor universal, en la superación de todas las barreras. Y aquí sigue entonces con los versos de Schiller que dicen, las artes nos llevan al reino de lo ideal, el único donde podemos encontrar pura alegría, pura felicidad, puro amor. Eh, y en este sentido, básicamente lo que nos dice eh, bastante esta obra es que debemos ser capaces de recuperar ese sentimiento de júbilo absoluto y total que produce la música de Beethoven y el poema de Schiller. Miren aquí cómo todos estos miembros del coro tienen sus manos llenas de rosas, rosas que auguran la primavera y el amor, ¿no? La ternura, todo lo que es bueno. Y aquí vemos otra figura, que es la figura de la musa, acompañada de unas formas que son las de las grandes liras o las grandes arpas. Y acompañada, digamos, ¿sí? De otras genis que van flotando eh, para mostrar cómo se integra todo alrededor de la música. Ahí vemos
el friso tal como aparece. Bien, y voy a parar aquí un minuto. Ya vengo. Me voy a tomar 5 minutos. Me disculpan y ya vengo, las dejo